podría quedar fuera de la carrera electoral. Beto Asaver ha descubierto que, al igual que varios de sus competidores, el comediante omitió información en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, olvidándose convenientemente de que tiene una condena por peculado en contra del Estado peruano, nada menos que por haber sido un operador del tristemente célebre asesor Vladimiro Montesinos. Sobre una condena que se le puso en el 2002 y en su hoja de vida que presentó al jurado no está, no la puso. Entonces queremos saber por qué omitió esa información de la condena. Ya, eso lo contestaremos más adelante. Vamos a ver, porque estamos en un tema privado. El expediente 031 del año 2002, de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, condenó a 4 años de pena privativa de libertad a Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza como cómplice del delito contra la administración pública. Una sentencia que se decidió por mayoría de vocales superiores. Luego, se modificó a que sea 3 años de prisión suspendida. Eso lo contestaremos más adelante. Vamos a ver, porque estamos en un tema privado. ¿Por qué no ahora? Es que es una información grave, porque lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones es que si usted no pone una condena en la hoja de vida, pone la tacha, la exclusión. Bueno, entonces hablar de verdad en su momento. ¿Ah? ¿Por qué no quiere responder ahora? Bueno, vamos a hacerlo con mi abogado. Eso vamos a conversar. Es un tema grave, ¿ah? Bueno, vamos a ver. Mucha atención en el punto número 5. En la relación de sentencias, se consulta si el candidato ha tenido alguna sentencia o condena. Álvarez marca que no. Según el Jurado Nacional de Elecciones, omitir información de una condena es una falta grave. La normativa ha ido perfeccionándose y hoy por hoy es una causal de exclusión solo en caso se omitiera información sobre sentencias. Lo más importante al ingresar una declaración jurada de hoja de vida es algo sencillo, es declarar con la verdad. Toda esta información debe ser ingresada, esta es una información relevante porque puede acarrear eventualmente una exclusión de candidatos. Otro bien que Carlos Álvarez se le olvidó declarar es el automóvil Mazda CX-90 del 2025, propiedad de la empresa El Comediante, Producciones Carlos Álvarez, cuyo valor del vehículo asciende a los 160.000 soles. En el documento, Álvarez solo coloca un auto deportivo Porsche del año 2013. ¿No tienen ahí la resolución donde la Corte Suprema dice Carlos Álvarez es A inocente? la estación de Barranco, discúlpame, me estoy poniendo el tiempo, 1000 disculpas. Incluso el Mazda que estaba aquí estacionado tampoco lo puso en su declaración. Solo pone el Lo que Porsche. decir es que todo lo cuando uno sale absuelto no tiene razón de poner ninguna sentencia. Eso es lo que... Carlos Álvarez se reafirma de que fue absuelto por la Corte Suprema. Sin embargo, ante la consulta que se hizo al juzgado, desde el sistema del Poder Judicial solo se encuentra el expediente que lo condena. La ley electoral se ha modificado de tal manera que solamente ha dejado una sola causal para excluir a un candidato de la contienda electoral. ¿Cuál es esa? Brindar información falsa. Esa es la única causal hoy en día para excluirlo. Se trata de los cargos más altos de representación del país. Un candidato tiene que ser totalmente honesto. La tesis de la Fiscalía señala que se utilizaron recursos del Estado para arremeter contra las principales figuras de la oposición. Su cercanía con Fujimori fue determinante a la hora de emitir la condena. Incluso precisaron la fecha, el mitin en el Parque Huayna Capac, el 28 de marzo del 2000. La imputación reside en haber recibido en 5 o 6 oportunidades, durante el periodo de 1999 y 2000, la suma de $2.000 y $3.000 respectivamente de Vladimiro Montesinos Torres, por intermedio de terceros, pago que se realizaba por colaborar en la campaña de reelección del expresidente Fujimori cuando laboraban en Canal 7, siendo favorecido con resguardo personal por parte de autoridades policiales. Los que tenemos una edad y recordamos los 90 y recordamos los programas de Carlos Álvarez, no se dedicaba todos los programas Carlos Álvarez a destruir la imagen de los opositores políticos de Montesinos y de Fujimori. No se dedicaba él a denostar y a burlarse de todos aquellos que querían levantar la voz contra el gobierno. Casos similares al de Álvarez son el caso de los candidatos Mario Vizcarra y Alfonso López Chau. En el caso del hermano de Lagarto, sí consignó una sentencia por corrupción. Sin embargo, ante la gravedad del delito, su candidatura corre peligro.
En el caso del ex rector de la UNI, no consignó que estuvo privado de su libertad durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Es que en el sistema judicial solo aparece la condena más no la absolución. Bueno, pero ese es un tema pues del Poder Judicial, no un tema mío. Eso escapa de mis manos. ¿Qué pasa si el jurado lo excluye? Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Permiso, gracias. En un proceso electoral, donde lo mínimo que se exige a los candidatos es transparencia, Álvarez insiste en una absolución que no aparece en ningún registro oficial. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones decidirá si el imitador faltó a la verdad. Hay que elegir bien, hay que pensar bien por quién vamos a votar. Sin duda que conocer la hoja de vida de los candidatos es importante. Por ejemplo, si usted, como yo, no tolera que un padre no reconozca a sus hijos, no les pase la prisión, no cumpla, no votaría jamás por un candidato así. Y hay muchos que tienen esta sentencia por incumplimiento de asistencia alimentaria para los hijos. O un corrupto, o una persona que ha manejado borracho. Por ejemplo, hay que conocerlo, entonces no votar por ellos. Pero ahora tenemos en los candidatos también quienes han tenido su OnlyFans, su cuenta en la plataforma para adultos. Es el caso de una candidata de Ahora Nación, que se llama Jennifer Ponte Guerrero. Y que ha borrado su cuenta. Ahora Nación, el partido que lanza a Alfonso López Chau Nava a la presidencia, tiene algunas características que llaman la atención. Comenzando por su líder, Alfonso López Chau, quien escribió en 1989 un texto defendiendo a Víctor Polay, cabecilla del grupo terrorista MRTA. Enfrentado con la evidencia, admitió indulgencia con el responsable de secuestros inhumanos a empresarios y asesinatos dirigidos y enmarcados en una masacre terrorista. ¿Por qué fue indulgente? ¿Creía usted? Y está bueno si lo dice, si lo admite. En el 89 yo creía en la lucha armada y por eso escribí ese artículo, ¿o no? Nunca creí en la lucha armada, nunca. Esto objetivamente hay algo de indulgencia. Hoy no lo escribiría. Pero ahora emergen nuevos cuestionamientos sobre el candidato y también sobre su entorno, lo que nos amerita algunas preguntas que hasta el momento no reciben respuesta. Este es el libro Proyecto de Nación, Liberalismo Social o Socialismo Liberal, de Alfonso López Chau Nava. Y aquí no se refiere al movimiento revolucionario Tupac Amaru, sino a Sendero Luminoso. Veamos qué dice en el capítulo Destrucción y Restauración, 1910. En la página 43, califica a Sendero Luminoso no como un grupo terrorista con Abimael Guzmán a la cabeza, principal violador de los derechos humanos, como lo estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino como un partido político. En esta oportunidad, sin embargo, deseamos concentrarnos en el contenido político del proyecto. Al hacerlo, no recurriremos a nuestra propia escala de valores. Nos instalaremos en el mismo marco conceptual de los senderistas para sostener aquello que el senderismo olvidó o no entendió. Fue el socialismo serio, maduro, aquel que bebió de lo mejor de la ciencia económica de su tiempo. La teoría del partido. El partido es forma, estatuto, reglamento y no hay instrumento bueno si este se divorcia de los contenidos, del límite estratégico final. Es este divorcio lo que convierte al proyecto final de Abimael en un proyecto inútil, en una montaña de muertos sin perspectiva histórica. La tensión, la jaula autoimpuesta de la guerra le impidieron y le impedirán a Sendero vislumbrar o releer incluso a los clásicos del socialismo. Llama a la reflexión, a hacernos interrogantes sobre los escritos del libro de López Chau, como estas reflexiones que podrían denominarse ambiguas sobre terrorismo o sin la distancia necesaria. ¿Qué es lo que piensa ahora? ¿Cuánta distancia ideológica hay entre Alfonso López Chau con estos grupos terroristas que causaron tanto dolor y violencia? Pero no es lo único. Como sabemos luego que su ex socio político, Edgar Villanueva, reveló que pasó una temporada en la cárcel en la década del 70 del siglo pasado, López Chau decidió contar más de una versión sobre las razones de su detención. Primero, dijo que lo encarcelaron por protestar contra la dictadura de Velasco. Después, declaró al portal La Mula lo siguiente: al comienzo nos confundieron con ladrones. Buscamos respuestas que tampoco recibe Edgar Villanueva, quien fue retirado de la candidatura por el partido Ahora Nación, solo por decirle a López Chau que debía transparentar su detención de hace 55 años.
elección no es transparente. ¿Por qué? Porque yo, al sugerir eso, le estaba sugiriendo transparencia. Cuando este señor nos saca la lista y nos enteramos de que esa sacada de la lista fue por la sugerencia que le hicimos, envía la transparencia, o en el momento, lo hace ahora, lo hace después, lo hace mañana, no lo sé. Pero si el dirigente, el candidato, el partido traiciona su palabra, quiebra su compromiso, ¿no es cierto?, actúa deslealmente, esa reserva, que es un tema público, la reserva o el tema de igualdad de reserva, el tema, por ejemplo, de su detención, tiene que ser forzosamente siempre reservado para nosotros, no, pues. El debate sobre Ahora Nación no se agota en los textos del pasado ni en las reflexiones ideológicas de su líder, que dice primero no y luego sí. También alcanza la forma en que el partido y su entorno gestionan hechos verificables cuando estos salen a la luz pública. En el mismo marco de exigencia de transparencia surge el caso de una de sus candidatas al Congreso, Jennifer Ponte Guerrero, quien mantuvo una cuenta activa en la plataforma XXX para adultos OnlyFans antes de su postulación. La actividad, cabe precisar, no es ilegal ni constituye impedimento alguno para participar en elecciones, pero ella sí ha utilizado, hasta la emisión de este reportaje, el rumor en sus redes sociales, utilizando incluso el hashtag Only. Y sigan hablando de mí si les doy vistas, muy bien, no hay problema. Síganme en estas redes sociales, síganme en la página de tu diputada favorita, que de aquí en adelante vamos a hablar de nuestras propuestas y siempre con las manos limpias para gobernar. Pero yo no voy a responder a nadie, amigos, estamos acá para dar propuestas a nivel de Magali Medina y hablar de chismes en vez de mostrar propuestas. Es una falta de respeto a la ciudad. Muchos saben, muchos me conocen, amigos. Yo no vengo hablando de política desde ahorita, yo vengo hablando de política hace más de 10 años. El punto de quiebre no es la existencia de la cuenta, sino la omisión pública de un hecho verificable y la posterior eliminación del contenido. Que no reconozca que lo haya tenido. Eso creo que es lo más cuestionable, ¿no? Porque puedes borrarlo para entrar al tema de la carrera política. Sí, al final del día, si te vas a meter de lleno a la política no vas a estar boleteando. Eso tiene sentido, pero lo que no es razonable, lo que no es aceptable, es que tú niegues tu pasado. O sea, incluso en el supuesto si haya sido actriz porno, ya que lo fui, ¿y acaso soy ahorita? No. Pero en este punto vamos a las pruebas. Con el debido cuidado mostraremos evidencia verificable de que Jennifer Ponte Guerrero, candidata a diputada por Ahora Nación, mantuvo una cuenta activa en la plataforma OnlyFans antes de su postulación. Uno de esos elementos es un tatuaje en forma de cruz en la mano, visible en sus apariciones públicas y en sus redes sociales. El mismo tatuaje aparece en imágenes correspondientes a una cuenta de OnlyFans asociada a su identidad digital, donde se ofrecía contenido adicional para adultos mediante suscripción mensual. Aclarará frente a la evidencia, al igual que el líder de su partido. Y ha sido público, es público, ¿no? Aunque restringido, pero es público. No es una cosa privada, que la aclare, ¿no? Yo no entro en eso. ¿Por qué lo borró? ¿Por qué lo borró y cómo llegó a ser candidata? No, es un tema político, ¿no? La también bachiller en Ciencias de la Comunicación fue requerida para este reportaje, pero decidió no darnos una entrevista. Como dijimos, no nos iban a alcanzar 2 minutos para tanto anticucho de Ahora Nación. 4 candidatos a senadores y 12 diputados han registrado sentencias en sus postulaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pedro Zapata postula senador por Piura y tiene sentencia contra los deberes de función. Lucilia Espidia, candidata a senadora por Cusco, tiene una sentencia por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Andrés Asín fue sentenciado por el delito de peculado y va como senador a Lima Provincias. Tienes que aclarar aquella sentencia con calidad de cosa juzgada con aleatorias que en algún momento tuviste. Así doble sentencia, Lo que ocurre es que son dos cosas distintas. Si tú tienes una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada y esa está vigente, estás impedido de postular sea que declares o no declares. La declaración jurada no va por el tema del impedimento, va por el tema de la transparencia del depósito. Fuimos al local de Ahora Nación, que es una casa. Nos informaron que López Chau se encontraba en provincia. Pero cuando candidatos niegan un hecho verificable, el debate deja de ser privado y se convierte en político. Porque en campaña, la verdad no se borra con un clic. Y cuando la evidencia existe, lo que se pone en juego no es el pasado, sino la confianza que debemos de tener en los candidatos a puestos políticos en estas elecciones.
hay 252 candidatos en casi todos los partidos políticos con antecedentes de sentencias, algunos han tenido prisión efectiva, otros suspendida, pero aún así no podrían postular. Sin embargo, están en las listas. Y no se salva, solamente creo que 2 partidos que están limpios, pero Renovación Popular sí tiene en sus filas a estos postulantes con antecedentes. La responsabilidad de a quienes llevan de candidatos es exclusivamente de los partidos. Renovación Popular. El partido de Rafael López Aliaga tiene en sus listas algunos candidatos que usted debería saber, conocer, antes de tomar una decisión informada. Primero, hablaremos de quien fue hasta hace algunas semanas el mandamás de la Caja Huancayo, Jorge Guillermo Solís Espinosa, quien fue el presidente del directorio de Caja Huancayo por casi 8 años, postula a Renovación Popular como senador. En una búsqueda de registro del Ministerio Público, registra investigaciones fiscales vigentes por los supuestos delitos de organización criminal, concusión, falsedad ideológica y patrocinio ilegal. Quisimos saber más detalles. Vamos a llamar a Jorge Solís, hasta hace unos días representante de la Caja Huancayo, para solicitarle información sobre el registro fiscal que tiene. Estoy convencido que con Rafael algunos candidatos quieren volver a ostentar un cargo público. Recuerde usted a esta persona. Entonces eso sería bueno, porque si van a incentivar un poco más el objetivo de Roto, que al haber Molino ya ayuda un poco más, es tratar de entrar en la crianza de animales, inclusive a tratar de peces, porque el río de Roto analizado por la Absalón Vázquez Villanueva hoy postula por Renovación Popular y sí, registró una sentencia por ser cómplice de peculado. Lo que muchos no saben es que fue ministro de Agricultura de Alberto Fujimori en 1992 y uno de los rostros del poder político del Fujimorato. El Poder Judicial lo procesó por la masiva falsificación de firmas para el nuevo partido fujimorista Vamos Vecino, creado para forzar una reelección al margen de las reglas. Pero no fue lo único. En el caso de los Vladipolos, Vázquez fue acusado de destinar $4.200.000 de fondos públicos para la compra de material propagandístico de la campaña fujimorista del año 2000. Este es el ritmo que a todos encanta, el ritmo del chino. Hoy, Renovación Popular lo lleva en sus listas. Muchos se preguntarán por qué he decidido postular con Rafael López Aliaga. Y la respuesta es sencilla. Por sus resultados ha demostrado que no tiene pelos en la lengua ni miedo de enfrentarse a quien tenga que hacerlo cuando se trata de defender a la gente. Respecto a sentencias condenatorias, habla de aquellas sentencias condenatorias por delitos dolosos que hubiera tenido el candidato, así esté rehabilitado, y esas sentencias han quedado firmes. Significa que fueron en última instancia y lo declararon culpable. Esa sentencia la tienes que declarar. ¿Qué pasa si no la declaras? Si no la declaras, el jurado te puede sacar de la contienda, te excluye. Pero aquí hay más. Por lo menos 8 personas han declarado sus sentencias judiciales firmes, que van desde delitos por peculado, contaminación ambiental, falsificación de documentos, omisión de pago de alimentos, defraudación, difamación y negociación incompatible. Otro de los postulantes a Renovación Popular es Luis Candia Contreras. Tiene una sentencia por contaminación ambiental. Fue condenado por dañar suelo agrícola sin autorización. La sentencia fue revisada por el Tribunal Constitucional, que no la anuló. Es oficial. El partido Renovación Popular, con su líder Rafael López Aliaga, presentó a Carlos Candia Contreras como candidato a diputado al Congreso. Mao Machaca Avilés va a senador por Puno.
No hay trayectoria pública, agenda regional ni liderazgo documentado que respalde esta candidatura, pero sí una sentencia. Él no tuvo uno, sino 2 procesos por omisión a la asistencia a familia. Él no le pasaba pensión a sus hijos. Fue obligado por la justicia a pasar 2 pensiones a sus hijos, una de 200 y otra de 300 soles. La justicia electoral es una justicia imparcial, es una justicia neutral que no le puede decir a un partido cómo es que tiene que armar sus listas. La responsabilidad de a quienes llevan de candidatos es exclusivamente de los partidos. Si los partidos quieren llevar a personas que en el pasado han sido condenados por X delito, va a ser responsabilidad del partido y finalmente de los electores si queremos votar por candidatos que han tenido cuestionamientos penales. Sobre todo el gobierno central. Carlos Mesías Zárate es periodista y dueño de la central de noticias Guaral y se hizo conocido por este video donde su domicilio fue atacado por extorsionadores, pero su mascota, un pequeño perro, apagó el explosivo. Todo indica que se aleja del periodismo e intenta ir por un cargo público en la política y tiene una sentencia por difamación. Aún así, va al Senado por Renovación Popular. Óscar Peter Villanueva Zavala tiene en su haber una sentencia por negociación incompatible y va a senador por Tacna. Aquí también hay cambios de camiseta. Percy Rivas Osejo, número 1 por Ayacucho, es recibido entre olor a multitudes, se levanta, alza las manos y es aplaudido. Lo que no saben es que es uno más que quiere repetir el plato. Percy Rivas fue congresista por Alianza para el Progreso entre el 2020 y el 2021 y fue sentenciado a 1 año, 10 meses y 18 días de pena suspendida por falsificar un documento privado. Candidatos con sentencias firmes, otros con investigaciones fiscales, algunos sin trayectoria pública y varios con pasados ligados al uso indebido de recursos públicos. Todo está ahí, en documentos oficiales, no en rumores, porque las listas no se llenan solas. Alguien elige, alguien firma y alguien avala. Pero sobre todo, alguien decide.